Lo primero, muchas gracias por invitarme en este acto tan emotivo. Muchas gracias a todos los que me acompañan en la mesa, a las autoridades, las máximas autoridades de la universidad, todas las autoridades académicas, los profesores, sobre todo pues a los que os graduáis hoy, a todos y a todos los graduados, a las familias que han puesto tanta ilusión. Y estábamos comentando antes, y yo me acuerdo que yo he visto nacer este proyecto hace muchísimo, hace más de 40 años, cuando empezó Villanueva y cuando yo recuerdo los comienzos de la Escuela de Magisterio y todo el recorrido que ha tenido, pues que no siempre ha sido fácil. Y yo pensaba que es un proyecto que tiene mucho alcance, mucho futuro y muy importante, porque creo que en particular la educación, que es donde ahora estamos en este acto, creo que es muy importante para el futuro de una sociedad. Y por eso quería daros la enhorabuena. Enhorabuena a todos los que han hecho posible la universidad en todo este tiempo, a los que ahora están pilotando el barco y que tenéis entre todos que lograr que sea un gran proyecto. Yo creo que al final una universidad es lo que son sus alumnos y lo que son sus antiguos alumnos. Y que lo que hace falta es que vosotros estéis orgullosos de esta universidad y que esta universidad esté orgullosa de vosotros. Y en la medida que eso sea así, cuanto mejor sea la universidad, mejor será, más valdrá vuestro título. Y cuanto mejor seáis vosotros, más valor tendrá la universidad. O sea, yo creo que hay una sinergia muy clara en el empeño, en el propósito de unos y otros. Tenéis que hacer que sea un orgullo haber salido de aquí, tenéis que permanecer en contacto con la universidad, tenéis que lograr que sea pues un sitio donde volváis siempre para cargaros de ánimo y de ilusión en esta tarea. Yo estoy seguro que salís de aquí muy bien preparados y que os vais a seguir preparando siempre, porque los que nos dedicamos a la educación, lo que tenemos que hacer sobre todo es transmitir ganas de aprender. Yo creo que eso es lo primero, después viene lo demás. Y para transmitir ganas de aprender, lo primero que hay que hacer es tenerlas. Y si uno, en el momento que un docente deja de querer aprender, pues deja de ser un buen docente. Y lo que tiene que hacer es buscar otro campo de los muchos. Puede trabajar en la industria, hay excelentes lugares donde trabajar, pero en la educación hay que ser personas que siempre tienen que estar mejorando y además con una vocación muy clara de servicio a la sociedad. Yo estoy seguro que vuestro papel va a ser muy relevante en la educación a lo largo del tiempo, que tendréis ocasión de demostrar vuestra valía y que además la educación siempre es relevante. Yo repito siempre lo he visto así y siempre me ha parecido que una sociedad que alcanzara grandes avances, que fuera protagonista de un gran desarrollo económico, científico, cultural, social, de derechos, en lo que queráis, pero que fracasara en la educación de la siguiente generación, yo creo que se puede decir que es una sociedad fracasada. Entre otras cosas porque todos sus grandes logros se perderían. Porque una sociedad, todo lo que logre, se lo tiene que transmitir a la siguiente generación. Y si la siguiente generación no está bien educada, pues todos esos logros se van a perder. Por eso creo que una sociedad inteligente siempre procura dedicar a la educación su mejor talento, sus mejores energías y su mejor ilusión. Y eso sois vosotros. O sea que yo entiendo que los que termináis estas carreras y os vais a dedicar a la educación sois un motivo enorme de esperanza para toda la sociedad, porque sois los que tenéis esa responsabilidad de que todo lo que hacen los demás, el que eso tenga fruto y que tenga continuidad, pues depende de vosotros, de cómo eduquéis a los niños y a las niñas en las escuelas. Y hace falta un enfoque proactivo, ilusionante, con esperanza. Yo creo que hay demasiado profeta, demasiada gente que vive de la lamentación, del victimismo, de la queja. Y yo lo que diría es que está bien que los haya, es inevitable, pero entre los docentes no debe haber ninguno. Yo os diría, si alguno de vosotros es pesimista y no lo logra superar, pues que busque otro trabajo. Pero claro, lo que tenemos que hacer es conseguir transmitir optimismo a la siguiente generación. Tenemos que conseguir tenerlo nosotros para poder transmitirlo. Y tiene que haber siempre esa visión positiva de las personas, de las cosas, de las situaciones, de los escenarios en que nos movemos, de cada persona que se nos encomienda. Y tenemos que tener siempre un relato
a la hora de hacer nuestro trabajo inspirador para toda la comunidad educativa. Y un empeño que, por hacer bien nuestro trabajo, que atraiga para la educación al mejor talento que hay en la sociedad. Y esa es la forma de que nuestro trabajo tenga cada vez mayor reconocimiento, mayor consideración social. Y además tenemos que hacerlo con la ilusión de hacer la sociedad cada vez mejor, cada vez más plural, más libre, con más equidad, con más capacidad de convivir, de alcanzar acuerdos, de comprometernos todos para construir un futuro mejor. Y hay un tema que me quería detener, que es el tema de la gratitud. Yo estoy seguro que todos os habéis esforzado mucho para llegar a donde estáis, pero hay mucha gente que se ha esforzado más y no lo ha conseguido, porque no ha tenido oportunidades. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido muchas oportunidades. Podíamos haber nacido en otras circunstancias. Entonces, creo que es imprescindible que tengamos siempre un fondo de gratitud por todo lo que hemos recibido y un compromiso de hacerlo rendir. Porque el que ha recibido más oportunidades y más talento, pues aunque tenga su mérito personal, que nadie os lo podrá quitar nunca, pero también tenemos que saber que mucho nos ha sido dado y que tenemos un deber de justicia, de gratitud de dar. Y lo digo porque la enseñanza siempre debe entenderse dentro de ese ámbito, de un ámbito de gratitud, porque la educación, pienso, nunca puede reducirse a una simple prestación de un servicio a cambio de un pago. Tenéis que cobrar vuestro sueldo, no digo que no, pero que la educación no es una simple prestación de servicio a cambio de un sueldo. Tiene que ser mucho más. Tiene que ser... la educación, yo entiendo que por su propia naturaleza está inserta en un ámbito de gratitud, de entrega, de compromiso, de vocación, de gratuidad. Y repito que gratuidad no porque no haya que cobrar, sino porque hay que poner el alma, y eso nunca se hace por dinero, sino por convicción. Y la gratitud, además, es esencial en la convivencia. Todos somos personas vulnerables, tenemos carencias, necesidades, recibimos mucho de los demás. Y ese dar y recibir y esa generosidad y ese agradecimiento son fundamentales para humanizar el mundo. Y tenemos que lograr que las escuelas sean instituciones motivadas por ideales. Las escuelas no es una simple entidad prestadora de servicios, que digamos que sabe bien cuáles son las demandas del mercado, hace su buen marketing y se llena y funciona bien. Yo creo que las escuelas tienen que buscar siempre desarrollar y compartir lo más profundo y conmovedor que hay en las personas. Y las vivencias más plenas de las personas suelen surgir precisamente en esas comunidades humanas, en esas instituciones motivadas por ideales, donde las personas se convierten en proyectos que son historia personal de inspiración. Tenéis que ser personas que inspiran a los demás como tienen que ser en la vida. Y esto, para poder hacerlo, lo que hace falta es que vosotros tengáis esa misma inspiración. Y por eso creo que es muy importante hablar sobre el propósito, sobre la misión, sobre la identidad. Es una pregunta siempre difícil. Yo estoy seguro, no tenéis que responder ninguno, pero si yo os preguntara cuál es vuestra identidad y cuál es vuestro objetivo, vuestro propósito en la vida, pues seguro que tenéis ideas, pero no es fácil de reducir a un par de frases. Pero a las instituciones les pasa lo mismo. Pero precisamente por eso es importante la reflexión. O sea, exactamente cuando seáis muy mayores, ¿qué es lo que os parecerá que vuestra vida ha merecido la pena y ha cumplido su propósito? ¿Qué? Eso es lo que yo creo que hay que pensar. Y hay que hacérselo pensar a la gente, porque eso es lo que sin duda les hará acertar en su vida, en sus elecciones, y tener una vida plena y una satisfacción profunda. Y yo diría que ese propósito y esa misión que tienen las instituciones hay que lograr en las escuelas, en todas las instituciones, pero me refiero ahora a las escuelas, tenga una parte común lo mayor posible con las personas. El propósito que inspira a las instituciones tiene que también que inspirar a las personas que trabajan en ella. Evidentemente las personas tienen otros propósitos fuera de su trabajo en la escuela, pero tiene que haber una parte común muy importante, porque si uno
no es parte de su propósito de la vida el trabajo que hace, sobre todo en una institución como es la escuela, pues es un fracaso por ambas partes. Por eso creo que es tan importante contribuir entre todos a que la escuela sea una comunidad que inspire la vida de todos los que están allí, de los alumnos, de los profesores, de las familias, y que sea algo que salga de su ámbito hacia afuera y que sea inspirador para todo su entorno. Y por eso creo que es importante, yo estoy seguro que vais a ir a trabajar a sitios muy buenos y encontraréis gente súper inspiradora y gente suspirada y gente muy poco inspiradora. Supongo que ya lo sabíais, ¿no? O sea, no creo que esté aguando la fiesta de la graduación a nadie, pero claro, nosotros precisamente lo que tenemos que lograr es no depender de estar rodeado de gente inspiradora para serlo nosotros, porque entonces creo que tendríais muy poco futuro. Precisamente lo que tenemos que hacer todos es, en el lugar donde estemos, lograr inspirar a los demás. No quejarse de lo poco inspiradores que son los demás. Esto parece muy simple, pero creo que es muy importante, porque en el mundo hay más o menos dos tipos de personas. Las personas que ante las situaciones se quejan, se lamentan y no hacen nada y son muy pesimistas, y las personas que ante las situaciones y los problemas buscan soluciones, ponen empeño, lo resuelven, son optimistas y da gusto estar a su lado. Entonces, cada uno tiene que decidir en qué opción se apunta. Yo creo que lo tenéis claro y además hay que lograr que en nuestro entorno pues haya cada vez más personas en ese núcleo creciente de personas con motivaciones intrínsecas. Insisto lo de intrínsecas porque si uno tiene que estar rodeado de ejemplos inspiradores para llevar una vida más o menos inspirada, tiene muy poco futuro. O sea, que hay que procurar pues ser de esas personas movidas por razones de identidad, de vocación y de misión que saben dar vida a las escuelas, que están siempre aprendiendo, que están atentos al feedback, que favorecen la autonomía de pensamiento de las personas, porque en la escuela queremos que cada uno piense por sí mismo, no queremos que piensen lo que pensamos nosotros. No queremos que hagan lo que hacemos nosotros, queremos que se hagan las grandes preguntas de su existencia y las respondan y encuentren solución y respuesta y opiniones propias. Queremos conocer el pensamiento del otro antes de decir el nuestro. Nosotros no somos personas que estamos diciendo a la gente qué deben opinar de las cosas. Nos interesa saber qué opinan ellos. Nos interesa que se hagan preguntas, nos interesa hacerles preguntas y nos interesa sobre todo huir de las lamentaciones. Y bueno, entonces hablando sobre identidad, pues creo que es muy importante, repito, que penséis siempre cuál es la identidad y el propósito de la escuela donde trabajéis. No son simplemente objetivos, es para qué está la escuela. Esta reflexión pues, es muy importante y no basta con que haya unos señores muy mayores que hayan pensado una frase y esté en la página web y ya está, pues porque la página web es estupenda, pero lo importante es que esté en la vida del profesor. O sea, la identidad de una escuela tiene que estar en la vida de los profesores. Y, pues, bueno, pues eso es lo que cada uno tenemos que pensar. Y yo diría que una de las cuestiones previas que hay que plantearse, yo me acuerdo que lo leí hace mucho tiempo y me acuerdo y lo repetía muchas veces, que la decisión más importante, una de las decisiones más importantes en la vida de una persona y la que más condiciona el resultado de su existencia, es una decisión que todos acabamos tomando, muchas veces yo diría que sin darnos mucha cuenta, es esta, es si centramos nuestra vida en nosotros mismos o en los demás. Es como lo que os decía antes, ver si soy una persona de las que se queja y es pesimista y está siempre lamentándose, o de las que busca soluciones y es parte de la solución. Esto es lo mismo. Yo soy una persona, estoy constantemente pendiente de mi satisfacción o tengo ojos para ver las necesidades de los demás. En la educación es fundamental, porque un profesor entra en clase y de un golpe de vista sabe muchísimo de la gente que tiene delante, pero para poder hacer eso uno tiene que tener costumbre de pensar en los demás. Hay gente que no tiene costumbre de observar los rostros de los demás, no tiene idea de lo que pueda pasar en su interior. Y eso es un problema de empatía enorme y es una incapacitación total para el trabajo de la enseñanza. Por eso yo diría que esa empatía y esa preocupación es muy importante para vuestro trabajo y es muy importante para el resultado de la vida de cualquier persona, porque las personas que piensan en los demás alcanzan la propia satisfacción. Las personas que solo piensan en la propia satisfacción ni eso consiguen. Entonces, bueno, que
ese estar centrados en los demás es lo que provoca el encuentro personal, el trato personal. Esa es la base de la educación personalizada de la que aquí tantos han hablado. Y creo que es decisivo en el resultado de la vida de las personas y en el resultado de vuestra preparación como profesores. Y yo creo que eso es lo decisivo, más que el éxito social. O sea, yo presto mucha atención, como sabe mucha gente, en los resultados académicos de las escuelas, en el porcentaje de gente que saca el C1 en inglés, en los resultados de la selectividad o EBAU o como se llame en cada momento. Pero es mucho más importante el resultado de la capacidad de humanización que tiene la escuela. Y eso se nota también enseguida con el paso del tiempo. Se escucha en la narrativa del niño o de la niña cuando llega a casa. ¿Qué cuenta un niño cuando llega a casa? Esa es la mejor muestra, el mejor resultado del trabajo de una escuela. Y decía que esto del trato personal, de la educación personalizada, de la atención personal, del encuentro personal, no es una cuestión de capacidad de relación, hay que tenerla, pero es algo más profundo. Porque cuando se piensa en el objeto de la educación, enseguida se ve que no es nada sencillo. O sea, la enseñanza, pues al final es un esfuerzo que cada generación hace por hacer una síntesis de la cultura en que vive y ver qué es lo mejor para transmitir a la siguiente generación. Y esa reflexión pues exige pues un trabajo muy grande de quienes hacen los currículos. Ahora pues ahí se acaban de publicar nuevos currículos con la nueva ley, pero exige sobre todo una gran reflexión de cada profesor en el aula con cada alumno. Porque es el profesor cada día en el aula con sus alumnos hace una síntesis de lo que tiene la cultura y que necesita transmitir a la siguiente generación. ¿Y son importantes los contenidos? Sí, son muy importantes, pero no es lo más importante. Y yo diría, es más que los contenidos cotizan a la baja. Los idiomas son importantes, son muy importantes. Yo no sé cómo serán de importantes dentro de 20 años. A lo mejor ya no lo son. Bueno, ahora sí. Es más, si alguno no tiene el C1, yo no sé a qué está esperando. Pero las competencias tampoco aseguran el éxito, son muy importantes. La excelencia está bien, pero digo, todo el mundo va a ser súper excelente, entonces ya no sería excelencia. O sea, lo importante es que cada uno saque el máximo partido a su talento. El protagonismo de la familia, por supuesto, la familia tiene que colaborar, tiene que ayudar, bueno, pero también hay familias rotas. También hay familias muy desestructuradas, también tenemos que trabajar para ellas. También hay personas con adicciones, con muchos problemas, con muchas dificultades. Tenemos que estar para ayudar a todos, para no dejar a nadie atrás. El liderazgo no es simplemente que uno sea muy líder y se lleve detrás a todos. Lo que tiene que hacer cada uno es asumir el liderazgo de su propia vida. Eso es una obligación nuestra, de que todos tomen ese liderazgo. Transmitir valores es muy importante, pero a mí la expresión esta de transmitir valores me suena un poco adoctrinante. Yo creo que los valores hay que inspirarlos más que transmitirlos. Para inspirarlos hay que tenerlos. Y cada uno tiene que inspirarse, se inspira en unos valores de otros, de unos, otros de otros, y al final hace su propia constelación de valores. Y bueno, por eso es tan importante, creo yo, el provocar siempre el contraste de nuestras ideas. O sea, no procurar, antes de decir una idea, hacer hablar a los alumnos, a las alumnas, que digan lo que piensan. Siempre tenemos que tener la preocupación de conocer qué hay en sus cabezas, qué hay en sus preocupaciones antes de hablar. Uno normalmente cuando pregunta, enseguida se da cuenta que lo que iba a decir no era lo más adecuado. Por eso es tan importante la escucha y la observación. Y no es importante imponer pensamientos y valores, lo importante es saber qué hay en su cabeza y que hagan un contraste con las opiniones de otros compañeros, con la nuestra, con su propia reflexión y que al final pues se hagan. Entonces, he hablado mucho también del buen ejemplo, pero de verdad no podemos depender que nos den buen ejemplo. Es más, yo diría que el mal ejemplo también inspira. Yo diría que cuando vosotros empecéis a trabajar y encontréis compañeros que son nada inspiradores, lo que tenéis que pensar es decir, yo no quiero ser así. Y puede ser una de las mejores inspiraciones que tengáis. Dice, yo no quiero acabar así. Y creo que también esto hay que hacerlo ver en la enseñanza, porque lo que no vamos a conseguir es evitar a nadie el mal ejemplo. El mal ejemplo lo vamos a recibir todo en cantidades industriales. Entonces, lo que hace falta es enseñar a la gente a inspirarse también en el mal ejemplo.
Y la educación ideal no es el aislamiento del posible mal ejemplo. La educación ideal es la preparación para el mal ejemplo, entre otras cosas. Y ser ejemplo de empeño por ser mejor. También porque los alumnos nos conocen mejor que nuestras madres, ¿eh? O sea, realmente cuando uno se pasa con un alumno en primaria todo el día, durante días y semanas y meses, te aseguro que esos niños no han observado a su padre tanto tiempo, en toda su vida. Entonces, nos conocen mejor que nosotros mismos. Entonces, nuestros defectos los conocen muy bien. Entonces, si tuviéramos que ser perfectos para poder darles un ejemplo, esto no funcionaría. Pero es que lo que tienen que ver es el empeño que ponemos en superar nuestros defectos, que como digo, los conocen perfectamente. Bueno, pues el profesor es más necesario que nunca. Esto también, yo no sé cómo voy de tiempo, porque el profesor es más necesario que nunca. Lo digo porque ahora, como está todo en Google, periódicamente hay gente que dice que ya el profesor, pues oye, lo que tiene que hacer la gente es aprender a buscar bien en Google con eficiencia. Y yo digo, bueno, pues es importante que sepan buscar en Google, pero sobre todo lo que es importante es que tengan ganas de buscar en Google algo positivo. Y por eso creo que el profesor, lo primero que tiene que contagiar es ganas de saber, honestidad, capacidad de análisis crítico. Para poder tener análisis crítico hay que tener muchísimos conocimientos. Porque, claro, la tontería de que no hace falta memoria ni conocimiento para acceder al conocimiento es una tontería, porque uno, si no sabe mucho, de entrada, si no sabe el idioma, ya no hay nada que hacer. Luego tiene que conocer muy bien todo el ámbito cultural en que trabaja para poder tener una opinión de algo. Entonces, para poder tener capacidad de análisis crítico y capacidad de conocimiento y capacidad de construir y de innovar y de añadir valor, hay que tener un conocimiento enorme. Hay que desarrollar muchísimo la memoria y la capacidad de expresión, porque el conocimiento hay que compartirlo con otros para poder sacarle partido. Conclusión, que la labor del profesor, que en gran parte es todo eso, es cada vez más importante. Y es cada vez más importante que el trabajo del profesor sea conjunto, que sea un equipo. Uno cuando va a un hospital enseguida se da cuenta de que si no hay una buena coordinación entre los departamentos, es probable que no salga vivo de allí. En una escuela pasa lo mismo. Si no hay una buena coordinación entre el claustro, el resultado nunca será bueno. Por eso es tan importante que exista esa inteligencia colectiva. Por eso es tan importante declarar la guerra al individualismo. O sea, el egocentrismo y el individualismo se manifiesta de muchísimas maneras. Hay egocentrismo que se manifiesta en gente de esta que quiere que todo el mundo le obedezca. Son autoritarios. Hay gente que quiere que todo el mundo le admire, o sea, son narcisistas. Hay gente que quiere que todo el mundo le compadezca. Son los que están siempre lamentándose, ¿no? Hay gente que quiere que todo el mundo le quiera. Es legítimo, todo esto es legítimo, ¿eh? Pero digo, uno puede estar en una montaña rusa emocional toda la vida esperando a que suceda todo eso y lo siento, no va a suceder. Y quiere decir que si uno quiere evitarse muchos disgustos, lo que tiene que hacer es tener esa capacidad de salir de ese egocentrismo personal. Y además yo diría que esto es como el gran descubrimiento de la escuela a lo largo de la historia, porque el niño es bastante egocéntrico. El niño está absolutamente controlado por sus propios impulsos. Y gracias a que el niño obedece a su madre y obedece a su maestra, a su maestro, el niño es capaz poco a poco de ir controlando sus impulsos espontáneos, es capaz de aprender a obedecer la voz de otro y con el tiempo aprende, gracias a ese esfuerzo, aprende a obedecer la propia voz y aprende a gobernarse a sí mismo, que es una tarea muy importante. Y cuando los niños, gracias a la escuela y a la familia, aprenden a gobernarse a uno mismo, es cuando tienen capacidad de tomar control de su vida y capacidad de decidir sobre su futuro, de marcarse un propósito, una meta. Y yo diría también que es cuando comprende mejor lo que es el sentido del deber. Ya sabéis que nuestra cultura nos hace pensar que cuando uno hace las cosas porque le apetece es más digno que cuando las hace porque es su deber. Pero, sin embargo, el concepto de deber es imprescindible para formar la personalidad, para organizar la propia conducta, para vivir conforme a unos proyectos, para disponer de un contrapeso al impulso o al deseo. Bueno, entonces cada uno, y voy a terminar, cada uno tiene que pensar cuáles son sus deberes.
debe haber aprendido a obedecerse a sí mismo, a no vivir a remolque de sus impulsos. Y os diría que vais a ser profesionales excelentes, estoy seguro. Pensad, os recomiendo pensar en el legado que vais a dejar a este mundo. Pensad en vuestra carrera personal y profesional, por supuesto. Pensad en contribuir significativamente a que el mundo mejore en vuestro entorno. Y pensad en cada momento en vuestro trabajo con qué disposición te posicionas ante el rostro concreto que cada momento tienes delante. Eso es la educación personalizada. Ser personas agradecidas, personas que saben fijarse en las necesidades y sufrimientos de los demás, que saben perdonar, recomponer, personas que unen los equipos, que transmiten ilusión, que tienen sentido de servicio y que no dejan a nadie atrás. Muchas gracias.